Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te quiero de vuelta. Programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Te quiero de vuelta, programa regalón para nosotros porque lo que queremos es evitar accidentes. Nosotros vamos a tantos accidentes, en terreno, todo eso, y estamos yendo a muchísimos, y uno ve el dolor de las personas cuando, después de una colisión, de un choque, de un volcamiento, entonces eso queremos evitarlo. Ahora, hay tantos factores, hay un factor de la vía, a veces, claro, si la vía está mala, sabe que le quita al hoyo y se da vuelta o algo pasa. También hay problemas con los autos, los vehículos mismos, los móviles, pero sabe que curiosamente estos son siempre muy bajos porcentajes. El problema está siempre detrás del volante, y ahora ese detrás del volante uno puede ser la impericia, porque a veces no sabe pasar bien los cambios, o sabe manejar para adelante, no, pero en cuanto a emergencias, con problemas. También hay problemas del conocimiento. Uno a veces no sabe cuándo, no sé, el derecho preferente de paso, que se sabe muy poco, cuál pasa, y no, es que yo creí que pasaba que en las calles de estas, no. El que viene por la derecha cuando no hay un semáforo, hay un montón de cosas que a veces está la ignorancia, no se sabe ahí. Pero hay otro factor que puede ser el de la temeridad, pero ahora después de la pandemia uno ve que andamos bastante peleándonos por todo, y por eso queremos conversar de este tema psicológico en el día de hoy, y estamos con Ángela Acevedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Psicóloga. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir a conversar con nosotros, porque quiero que veamos este aspecto psicológico en el tránsito, y yo creo que, andamos con problemas psicológicos en la vida, porque uno ve que la cantidad de gente peleando en las casas, sí, los llamados, cómo se han multiplicado la violencia intrafamiliar, de manera que parece que eso todo influye muchísimo. Sí, así es. Y para conducir también. Claro, bueno, desde allí surge un poco la pregunta si es simplemente una mala conducción o detrás hay un tema de salud mental, hay, como tú decías, factores psicológicos que de alguna forma influyen en ciertos conductores agresivos o violentos que de repente nos toca visualizar o nos toca topar en el día a día, ¿cierto? Bueno, desde allí es un poco difícil como diferenciar los conductores, pero sí hay hartos estudios que indican que la violencia al volante tiene múltiples factores, ¿ya? Y dentro de esos factores podemos encontrar tres principales. En primer lugar, las condiciones personales del mismo conductor, ya, como por ejemplo alteraciones de su personalidad, como tú decías, el estrés hoy en día post pandemia. Bueno, hubieron 2 años que un poco a lo mejor no estaba en la conducción como tradicionalmente se hacía, pero sin duda este año ya con la vuelta entre comillas a la normalidad, ¿cierto? Hemos visto que todo ha vuelto más a la normalidad. Entonces, dentro de las condiciones personales, por supuesto que influye el estrés post pandemia. De hecho, también se dice mucho de que la salud mental será la nueva pandemia. Es la nueva pandemia. Es la nueva pandemia. Y la ansiedad propiamente tal, las exigencias que muchas veces experimentan también los conductores en esto del conducir al diario. También, por otra parte, hay una influencia externa que tiene que ver con la mala conducción de otros conductores, ¿ya? Desde allí hay condiciones, por ejemplo, de mucho taco, el poco tiempo que de repente, la mala organización de algunos conductores, por ejemplo, para llegar a la hora del trabajo, o de repente la mala organización en que dejan estrecho tiempo para ir a dejar a los niños al colegio, por ejemplo. Claro, el tiempo justito. Claro, el tiempo justito. Entonces, claro, ahí aumenta la velocidad, aumenta el estrés, la pelea, la mala convivencia vial con otros conductores. Eso es como la influencia externa. Y por último, la salud mental propiamente tal, ya que sin duda en este tiempo hemos visto altos índices de frustración, altos índices de ansiedad, incluso depresión, y que todo esto de alguna forma, condiciones de salud mental, se manifiesta en estrés y agresividad hacia los demás.
Ese es un problema. Ahora, había estudios anteriores a la pandemia donde uno transforma un poco su personalidad cuando se sube a un auto. Sí. A veces positivamente, a veces negativamente, pero hay gente que se pone muy agresiva, como que dentro del auto yo soy empodera. un pequeño soberano aquí, voy y todo el mundo me hace caso, y otros Sí. que no lo toman con una cautela mucho menor. Sí. Entonces yo creo que eso también potencia. Yo he conversado con gente a través de la historia, uno va conversando. Por ejemplo, conversaba con un señor que trabajaba aquí en Brasil, me decía, yo no puedo soportar que alguien me pase, era en tiempos de, no sé, de 15 años atrás. No puedo que alguien me pase, me dijo, pero yo me siento Claro. impelido a correr, pero eso es una locura, le dije yo. Siempre hay que... Sí, eso tiene que ver como con los factores personales propiamente tal, incluso de personalidad. Como decías tú, en el fondo es como sentirse empoderado, aquí vengo yo, Claro. ¿cierto? Y bueno, eso también, y es un dato como bien importante, que los jóvenes entre los 15 y 29 años de edad son los que mayor cantidad de accidentes de tránsito presentan. Ya ese es un dato como muy conocido también cuando uno, por ejemplo, va a los cursos de conducir, y hasta el día de hoy se mantiene, de hecho, que los siniestros sufridos por los jóvenes son los que se producen entre los 15 y 29 años. Y principalmente esto también tiene que ver con un tema de que a veces no cuentan con la licencia de conducir, Claro. está la presencia de las drogas, del alcohol, y por lo general todos estos eventos se suelen dar en la noche, los fines de semana, los festivos, en la madrugada, Le ¿cierto? toman el auto al papá y salen sin licencia, sin nada, un problema. Exactamente, sí, entonces... Sí, la otra vez yo iba hacia Concepción, la ruta Elitata, digamos, por ahí, con un amigo que es bastante tranquilo. Él en la vida es muy aplomado siempre, pero pasó un vehículo, hizo una tontería, digamos, entonces, y lo veo que me dice, a este yo le voy a dar una leccioncita, y sale, oye, para las lecciones, otro día que vaya solo, le dije, conmigo no, porque, ¿qué es lo que pasa? Que él se va a ir atrás, va a hacerle algo, y se va a armar ahí, y nos vamos a ir los dos a cualquier parte, o sea, los dos vehículos. Entonces, Sí. y por eso te digo, hay gente que es tranquila, pero de repente quiere Se ser encuentra. profesor en la Claro. carretera, y es peligroso. Claro, Háganle en exacto. la clase mejor las hagan. Bueno, eso también tiene del que ver aula. un poco con el tema de la convivencia vial, que también lo hemos mencionado, que en el fondo tiene que ver con los valores también propios de cada persona, pero que también son re importantes a la hora del conducir. Ya sabemos que la convivencia vial y todos los que cuentan con su licencia, lo que estudiaron, ¿cierto? También esto tiene que ver con un compromiso con los demás, pero también con un compromiso personal, incluso familiar, porque en el fondo a veces hay tragedias o por el mal conducir, ¿cierto? O por malas decisiones que se toman en el camino, y resulta de que, claro, hay consecuencias catastróficas de alguna forma. Ya, entonces esto también tiene que ver un poco con ciertas habilidades que son súper necesarias a la hora del conducir. Oye, sería bueno hacerle, porque nos salen los exámenes psicológicos para conducir. Yo creo que No. debería haber algo ahí. Yo recuerdo un día, porque, a ver, tuve que viajar durante, ¿cuánto? 10, 15 años a Santiago todas las semanas. Entonces viajaba mucho, uno va viendo los conductores, algunos excelentes, pero uno un día venía muy bien, pero de pronto un camión hizo una chambonada por ahí y se pone al lado y el camión se para, abre un poco y le empieza a gritar cosas al conductor. Claro. Y yo creo que el conductor del camión tenía la culpa, yo iba en el bus. Pero él se pone, abre también y se empiezan a gritar. Yo Sí. como en la segunda línea me paro y le digo, oye, ¿sabes? Mira, yo encuentro que tú tienes la razón, pero el problema es que vamos 40 y tantos aquí, le dije. Claro. O sea, ese problema, es mejor que agache el moño, importa, dale la razón, que él tiene la razón, y Sí. sigamos. Exactamente. Y bueno, justamente en relación a eso, yo creo que es súper importante, a propósito de que de alguna forma no hay como un examen psicológico, que encuentro que también es súper necesario. Considera algunos tips o habilidades. Eso me encanta, vamos, Sí. tip, porque nosotros somos medio cuadraditos y nos gusta, a ver, 1, 2, 3, 4. Sí, algunos tips como para a la hora de un buen conducir, en el fondo. En primer lugar, yo creo que la concentración es vital. Ya, por ejemplo, ¿qué es importante aquí en la concentración? Al momento de tomar un vehículo es importante tratar de, aunque tenga unos problemas, que obviamente los problemas son inherentes al ser humano, desligarse un poco de estos
ya que obviamente al estar en conflicto, por ejemplo, si peleé con mi hijo en la mañana, peleé con mi pareja y se formó más o menos una discusión grande, eso Con va a el alterar, jefe, claro, con el jefe, con quien sea, eso va a alterar, por supuesto, el conducir o las decisiones que yo pueda tomar en el camino. Incluso muchas veces, por este estrés que uno trae de repente de la casa, el trabajo, se producen estas rencillas, digamos, entre conductores. Claro, ¿Ya? cuando viene el desplazamiento, como Claro. decimos, bueno, o sea, el problema mío se lo tiro al otro y al otro y hasta Exacto, y una cadena al final. acá, hasta el perro llegó a la casa pateándolo. Exacto, es una cadena al final de agresiones de alguna forma. Por otra parte, la empatía. La empatía, qué importante es en todo contexto, obviamente, de la vida. Y la empatía, de alguna forma, se define como la capacidad de todas las personas de ponerse en el lugar del otro. Esa es la empatía. Ponerse los zapatos del otro. Exacto, y en este caso, en el conducir, tiene que ver con respetar de alguna forma al resto de los automovilistas, ya sean autos, motos, bicicletas incluso, que a veces igual vemos muchas imprudencias, o en los motoristas, ¿cierto? Para poder tener una conducción eficiente. Ya esto también va a permitir evitar ciertas acciones que afecten la viabilidad, además también de si uno es empático en la conducción vial, uno también va a tener un buen desempeño en caso de accidentes, de falta o movimientos medios imprudentes o erróneos de ciertos conductores. ¿Ya? Y por supuesto la empatía también dentro de esto podemos tener una actitud positiva, una actitud resolutiva en todo momento. Sí, yo pienso que hay una cosa, yo conduzco, tú conduces, pero yo diría que uno se equivoca también en manejando, o sea, no puede ser 100% perfecto, de repente me equivoco y yo me gustaría que los otros me perdonen, si claro, me equivoqué. De repente exacto. uno iba en una, no sé, en una calle y se metió con el tránsito y se da cuenta, entonces mire, yo en realidad... Entonces uno también tiene que perdonar al otro. Sí, de todas maneras. Y eso es empatía en el fondo. Porque en el fondo es muy bueno también hacer este autorreconocimiento de que yo no soy perfecto. Aunque haya hecho el mejor curso de conducción, aunque tenga la licencia, qué sé yo, no soy perfecto en la conducción. Eso es re importante entenderlo. Y por otra parte, yo recuerdo cuando también hizo hace un par de años mi curso de conducción, muy buen profesor, me decía también, y me decía mucho sentido, de que al final la conducción es una constante resolución de conflictos. Claro. Constantemente nos estamos viendo envueltos en resolver conflictos. Entonces uno tiene que estar concentrado. Por eso es importante el primer tip, la concentración y la empatía, de atento a resolver cualquier conflicto. Oye, aquí depende un poco de la personalidad de la persona, me imagino, porque, a ver, si yo tengo conflictos o cosas, si tengo que conducir, es una terapia para mí fantástica. Claro. Porque me subo y me olvido de todo el resto y voy conduciendo. Entonces, que el costo de la vida, que subo otra vez, que no sé cuántas cosas, pero yo voy conduciendo, me olvido de otros problemas. Sí. Porque si le meto además más problemas, y me voy a meter otro problema más grande que chocar y accidentarme. Exactamente. Y las últimas dos habilidades, los tips que quiero entregar también es la responsabilidad. Ya la responsabilidad entendida como que el conductor, todo obviamente tiene que estar concentrado, tener reacciones oportunas y resguardar la integridad tanto de sí mismo como de terceros. Esto le va a permitir de alguna forma manejar, estar atento, el uso del cinturón también, el no uso del teléfono cuando se conduce, todas esas... ¿Cómo logramos eso? Claro, o sea, en el fondo, por eso yo creo que la responsabilidad, uno conoce las normas del tránsito, uno conoce las señales también y las cosas que no debe hacer. Ya esto también se trata del deber y lo que no se debe hacer. Entonces también estar atenta a que son habilidades necesarias dentro del buen conducir, ¿ya? Bueno, interesante estos tips entonces que nos permiten una conducción mucho más segura estar. Por ejemplo, yo cuando voy manejando, yo siempre en la ciudad considero que las esquinas son sumamente peligrosas. Sí. Casi todos son responsabilidad mía. Entonces, yo voy, pero cuando paso una esquina ya veo y pienso de inmediato en la otra. A ver, ¿de dónde viene el tráfico? ¿Para dónde doblo yo? ¿Qué voy a hacer? Pero cuando llego indeciso a la esquina y ya no sé dónde ponerme, un drama. Entonces, salgo de esta esquina y digo, la próxima viene de allá, pasa acá. Entonces voy entretenido en eso, o sea, voy conduciendo, no voy pensando en otras cosas.
Exactamente, eso es re importante también y por eso decía antes, es importante la concentración, ¿ya? Y también previamente a esto también estar atento a aquellos elementos a lo mejor que pueden afectar mi concentración. Por ejemplo, si yo no dormí bien en la noche, sí, o si estoy consumiendo cierto tipo de medicamentos que pueden afectar obviamente la conducción, es mejor obviamente tomar la decisión de no hacerlo. Decirle a mi esposa, hazlo tú, ¿cierto? O, no sé, tomar otro medio de transporte si es que no estoy en condiciones. Eso también es convivencia vial, eso también es responsabilidad. Ya, eso también son elementos importantes a considerar. Claro, pero uno ve, por ejemplo, en las vacaciones a veces se viaja mucho. Sí. Entonces, cuando llevas bastantes horas mucho manejando, tiempo, te puede dar sueño. Sí. Recuerdo una vez viniendo desde, no sé, Iquique para acá, para llegar a La Serena, poco antes de La Serena, desde el norte, hay una curva bastante grande y pronunciada. Y yo venía manejando muchas horas y venía con mi gente, ¿sabes? Hay una curva, yo no me siento cansado, pero con las horas que he manejado, claro, yo creo que esta cosa es media peligrosa. O sea, porque podría tomar un poquito más la curva y chocar al de allá. Exacto. Eran como 5 o 6 de la mañana. Sí. Me paré al lado, dormí, no sé, media hora, una hora, me despejé, ahora bajo la curva. Pero a veces uno tiene que, si uno es responsable. Sí, exactamente. Y sí, de alguna forma tiene que ver con la responsabilidad personal, porque de pronto a veces por malas decisiones o por la irresponsabilidad, por ejemplo, esto de no dormir bien o manejar mucho, o como pasa muchas veces cuando uno viaja, como decía, hay muchas horas de viaje, claro, pucha, se producen los accidentes, claro, las condiciones climáticas de repente no son las adecuadas, entonces ahí también es importante tomar buenas decisiones para poder evitar desenlaces trágicos que obviamente eso conlleva después a muertes, conlleva de pronto, también leía, para poder un poco prepararme para esto, leía de repente conductores que atropellan a personas sin querer queriendo, en el fondo. ¿Cómo convives después con una situación así? Ahí te queda en la cabeza. Claro, o sea, el estrés postraumático que se vive cuando hay tragedias es terrible. Es terrible, entonces qué importante por eso ser prudente, ser responsable, tomar buenas decisiones, tener ojalá si un viaje largo un copiloto de apoyo. Y escuchar al copiloto. Y escucharlo también, porque de repente yo andaba con gente, tenía un pariente por ahí, entonces el que voy manejando soy yo. Y no quiere que nadie le diga. Yo por lo general quedo al lado, oye, dime cualquier cosa, o sea... Sí. Oye, apareció un chancho ahí. Si importa que yo lo haya visto, pero no importa. Sí, pasa eso. En la carretera, en los caminos rurales. A mí siempre me gusta que el copiloto ayude. Sí, pasa eso harto de que hay unos conductores que no les gusta recibir ayuda, se molestan. Pero sí, es importante yo creo que también apoyar, porque como decíamos delante, nadie es perfecto en la conducción. Entonces, si hay otro que puede estar atento también a otras señales, de repente, no sé, se cruzan animalitos, claro, o se cruzó una moto, porque... andan volando, de repente aparecen de la nada los ciclistas, entonces, pucha, también es importante el rol del copiloto. Oye, si a veces vas en la carretera 120, oye, me ha tocado que te adelanta alguien por la Verma 140, y uno dice, ¿y este era una moto? Sí, pero si uno no lo ve, porque uno va mirando del otro lado. Exactamente. Entonces yo creo que es bueno, esa pequeña humildad que hay que tener, que el otro te puede acostar, y es el que va contigo y te puede ayudar. Sí, exactamente. Sí, de todas maneras. Y bueno, también es importante, bueno, conocer también algunos efectos secundarios que pudiese traer, por ejemplo, ciertos fármacos, que también me gustaría compartir eso. Claro. Porque de repente hay personas que obviamente tienen ciertos diagnósticos clínicos de salud mental, y dicen, yo estoy tomando este medicamento de ansiedad y no me afecta, o yo estoy tomando esto para el antialérgico y en realidad no me va a afectar. Y en realidad sí puede afectar. Puede afectar, claro. Por ejemplo, si alguien está tomando analgésicos para dolores leves, los efectos secundarios pueden ser, por ejemplo, la somnolencia, tener una visión borrosa, vértigo o un aumento del tiempo de la reacción. ¿Ya? Por ejemplo, si hay alguien que esté tomando un anticonvulsionante, también otros efectos secundarios puede ser una visión borrosa, puede tener fatiga en el trayecto, descoordinación incluso motora, ansiedad, etc.
Las personas, por ejemplo, que toman cardiotónicos para trastornos cardíacos, por ejemplo, también en algún minuto pueden tener como una reacción secundaria, dificultades de visión, vértigo, alteraciones en la percepción incluso de los colores y un estado de cansancio permanente, ¿ya? Y bueno, los psicofármacos para aquellas personas que tienen depresión, ansiedad o tienen diagnóstico de esquizofrenia, también ellos pueden presentar como efecto secundario mareo, somnolencia, fatiga o incluso aumento en el tiempo de la reacción. Ahora, que es importante considerar de que no todas las personas reaccionan de la misma manera ante los medicamentos. Obviamente eso va a depender de la edad de la persona, el hábito del consumo, el estado físico, la alimentación que lleva la persona, ¿cierto? No todos son iguales, pero siempre es importante y lo que yo recomiendo es consultar al médico. Por ejemplo, doctor, este medicamento que yo estoy tomando puede alterar mi conducción, ¿qué efectos puede ocurrir para también estar siempre informado? Eso es re importante. Entonces los medicamentos, saber cuáles son los efectos secundarios. Hay una cosa que algo la dijimos ahí a la pasada, pero que luchar contra el sueño yo lo encuentro fatal. Sí. Cuando uno, si le da sueño, mejor para y duerma, porque no va a llegar muy lejos, se va a quedar dormido. Exacto. Porque el del lado tenga conciencia de eso, si es muy cerca de que le falta, pero yo creo que es bueno decirlo, abrir la ventana, no sé. Sí, de todas maneras, sí, es importante siempre estar en alerta y comprometido también con lo que se va a hacer, con las decisiones que se va a tomar en el trayecto. Es re importante. Y vuelvo a repetir, como decías también tú, es importante la humildad. Porque yo creo que este año, como ha sido un año de retorno a la normalidad, la gente anda muy estresada, con mucho diagnóstico también de ansiedad, por lo que a mí me ha tocado visualizar. Y también harta persona con crisis de pánico, de angustia, alteraciones del ánimo, en el fondo, trastornos del ánimo. Entonces, por supuesto que todos estas alteraciones afectan en la buena conducción o en la convivencia vial. Entonces es importante considerar estos elementos. Y por eso, tomar buena decisión a primera hora. Si uno sabe, de repente uno no todos los días se levanta bien. Uno no todos los días amanece, como se dice, con el pie derecho. ¿Verdad? A veces se levanta con el izquierdo, entonces uno si ya no se siente bien o sabe que, no sé, pues va a patear la perra, vulgarmente como se dice, entonces a lo mejor ahí hay que tomar una buena decisión, pensar las cosas antes de actuar y no actuar bajo los impulsos, porque muchas veces eso produce accidentes. Todas las decisiones en caliente son peligrosas, ¿eh? Exactamente. Así que eso también es re importante a la hora de algunos tips como de autocuidado, que son cosas pequeñas que uno puede hacer en el día a día. También, por ejemplo, el tema del alcohol, bueno, que eso es algo que se sabe. El tema del mucho consumo, por ejemplo, de la cafeína también, que afecta, por supuesto. El consumo de cigarrillo también hace un par de días atrás. Vi también dentro de un vehículo otro conductor como fumaban dentro del vehículo. Eso lleva una mano ocupada. Lleva una mano claro, manejando, el otro con el cigarrillo, la copiloto igual. Entonces esas cosas claramente no son las más adecuadas a la hora de la conducción. Con los vidrios cerrados incluso. Entonces, obviamente ahí ya no se consideran, no son factores que puedan proteger esta buena conducción. Ahora, como todos somos distintos, yo, por ejemplo, siempre que voy con un viaje largo al copiloto, oye, conversemos de cualquier cosa, pero no me hagas razonar. Por ejemplo, cuando te dice, sí, pero ¿cuáles serían las razones que tú quieres para...? No me hagas pensar porque ahí me desconcentro porque tengo que pensar. Claro. Y yo para pensar siento que gasto mucha energía. Entonces, claro, pero en la conducción, cuando uno va recordando ideas, sí. Oye, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí, pero no gasto tanta energía como tengo que razonar. Claro. Yo no sé si le pasa a todos, pero yo siento que ya si tengo que dar, mira, 5 razones por las cuales pasó esto, pasó lo otro, ya tengo que salirme un poco del esquema de la conducción. Exacto. Tengo que ponerle más concentración al tema. Sí, no, de todas maneras. Es importante eso, porque si no, claro, si uno no toma buenas decisiones en ese sentido, se producen las peleas. Y de repente que el conductor se baja y quiere pegarle o amenaza, o de pronto hasta se han visto como conductores rompen los vidrios del otro, entonces al final... impresionado, sacan las llaves y le tiran al otro. Es claro, impresionante. Sí.
Bueno, estamos conversando. Hoy nos hacen falta hartos programas más de esto porque sí, la verdad que son muy interesantes. El tiempo se nos. Yo recién vino a la hora y se nos pasó volando aquí. Uy, sí. Así que, D'Angela Acevedo, psicóloga, muchísimas gracias. Sí, a ustedes por la invitación. Cuando quieran estoy disponible. Así que gracias también por permitir y por incluir la parte de salud mental en este tema que de pronto la gente no cree que tiene como relación, ¿ya? Sino que se habla nomás, o uno en los cursos le enseñan que en el fondo, por ejemplo, esto mismo de los fármacos, que si uno consume tal cosa puede afectar, pero en realidad no le da la importancia. Entonces, gracias también a este programa por considerar este espacio como necesario, y que espero que también todos los tips que se hayan entregado, los que nos están escuchando, lo puedan empezar a aplicar. Y finalmente es importante siempre obviamente consultar, si no sabe algo preguntar, tener esa actitud humilde a la hora de conducir. Yo creo que eso es clave a la hora del día a día en el fondo. Bien, gracias. Qué bueno que tienes una facilidad para enseñar. Te escuché felizmente en alguna ocasión, programa que escuchaba mucho, sí, porque nos hace falta todo lo que es sí. la salud emocional. Sí, muchas gracias. Así que muchísimas gracias. Bueno, D'Angela Acevedo, psicóloga, conversando con nosotros aquí en este programa Te Quiero de Vuelta. Le agradecemos a ella, agradecemos a usted también habernos escuchado, porque queremos un compromiso para tener menos accidentes de tránsito. Muchas gracias. Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te Quiero de Vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Nos vamos? Nos vamos. Oye, se nos pasó volando.